Hay ciertas ideas que acaban moldeando por completo cómo un país se ve a sí mismo y también cómo lo ven los demás. Hoy vamos a analizar una de las más potentes y, desde luego, polémicas, la leyenda negra. Y lo vamos a hacer viajando hasta 1914, al texto que de hecho le dio nombre. Pues sí, todo arranca con este libro, La leyenda negra, de Julián Juderías. Se publicó hace ya más de un siglo y con él su autor se propuso algo muy concreto, intentar entender por qué la percepción de España, al menos según él, seguía anclada en una especie de caricatura muy negativa. Y aquí está el quid de la cuestión. A Juderías, sencillamente, no le entraba en la cabeza. ¿Cómo podía ser que la nación que había sido protagonista de la primera globalización, un imperio gigantesco, pudiese ser en su época tan desconocida y a menudo tan menospreciada? Vale, para meternos de lleno en su argumento, empecemos por donde él mismo empieza, la idea de que el legado de todo un imperio había caído de alguna manera en el olvido. Lo que Juderías nos pone sobre la mesa es un contraste que a él le parecía brutal. Por un lado, tienes a una potencia que conectó mundos y culturas como nunca antes se había hecho. Y por otro, una imagen moderna que, para él, ni dentro ni fuera de España, le hacía justicia para nada a esa historia tan monumental. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que hace Juderías de todo esto? Pues es aquí, precisamente, donde acuña el término que acabaría pasando a la historia. Ojo que Juderías no habla tanto de negar los hechos históricos, ¿eh? No, habla más bien de la atmósfera que se crea alrededor de ellos, una especie de narrativa constante que lo tiñe todo de un color muy oscuro, y que, según él, se ha ido pasando de generación en generación. Y aquí la tenemos, de su puño y letra, la propia definición del autor. Lo más interesante es cómo describe esa atmósfera, ¿verdad? Habla de relatos fantásticos, de descripciones grotescas, de un relato persistente que acaba definiendo a toda una nación. Y Juderías va más allá, desmenuza esa narrativa en una serie de estereotipos que se repiten una y otra vez. Una España inquisitorial y fanática, ignorante, enemiga del progreso, violenta por naturaleza. Un retrato que según él se forjó allá por el siglo XVI y que ha llegado casi intacto hasta nuestros días. Pero bueno, que nadie piense que esto era solo un debate de historiadores, ¿eh? Para nada. El autor se centra mucho en las consecuencias muy reales que esta leyenda tenía en la reputación de España. Para que nos hagamos una idea del impacto social, Juderías rescata esta cita de Juan Valera que es buenísima. Captura a la perfección esos estereotipos, ¿no? Exóticos, simplones, a los que se enfrentaban los españoles fuera. Esa idea de un país casi de opereta, totalmente desconectado de la Europa moderna. Pero el problema iba mucho más allá de la anécdota o del cliché. Juderías demuestra cómo esos estereotipos se colaban en el mundo académico y político, hasta el punto de que un historiador del peso de Guissot pudiese, sin más, escribir una historia de la civilización occidental ignorando por completo la aportación española, dándola por nula. Así que, al final, el punto crucial para Juderías es este. La reputación lo es todo. Una mala fama que persiste y persiste crea un círculo vicioso de desconfianza. Da igual lo que una nación haga en el presente, siempre será juzgada a través de ese prisma distorsionado de un pasado convertido en leyenda. Muy bien, pero ¿de dónde sale todo esto? ¿Cuál es el origen? Aquí el análisis de Juderías da un giro bastante inesperado, porque explora unas raíces mucho más complejas de lo que parece. La pregunta es obligada, claro. ¿Quién construyó este relato? ¿Y por qué ha sido tan duradero y, según él, tan perjudicial? A ver, la respuesta más obvia, la que se nos viene a todos a la cabeza, es la propaganda de las potencias rivales. Juderías, por supuesto, señala a los países que competían con España por la hegemonía, países que además dominaban la imprenta y, por tanto, la opinión pública en Europa. Ellos serían los arquitectos originales. Pero, y aquí es donde la cosa se pone interesante y polémica, Juderías no se queda ahí. De hecho, argumenta que los principales responsables estaban mucho más cerca de casa. Y aquí vemos la doble cara del problema, según él. Por un lado, sí, los enemigos externos crearon la leyenda a base de propaganda. Pero por otro lado, y esto es lo peliagudo, fueron los propios españoles los que la mantuvieron viva. ¿Y cómo? Pues de dos maneras. Primero, por no estudiar su propia historia con el cuidado y el interés que otros pueblos sí tenían, aprendiéndola muchas veces a través de libros extranjeros. Y segundo, por ser, y estas son sus palabras, pródigos en informaciones desfavorables y en críticas acerbas. Bueno, ya tenemos el diagnóstico. Ahora, ¿cuál es la cura? ¿Qué solución propone Juderías para desmontar esta carga histórica tan pesada? Lo primero, y esto es muy importante, es saber lo que él no propone. Su idea no es ni la autocrítica destructiva que lo condena todo, ni el otro extremo, el nacionalismo ciego que lo justifica todo. Para él,
Ambos caminos son igual de absurdos y no llevan a ninguna parte. No, su receta es en esencia mucho más sencilla y a la vez más complicada. Historia, pura y dura. Creía que la única forma de avanzar era estudiando el pasado de forma objetiva, con rigor, sin miedo a mirar tanto las luces como las sombras. Solo así una nación puede entenderse de verdad a sí misma y construir su futuro. Al final, lo que nos deja el libro de Juderías es una pregunta que resuena mucho más allá del caso español. Nos obliga a reflexionar sobre cómo se construyen todos los relatos nacionales, quién tiene el poder de escribirlos y, sobre todo, con qué intención. Y esa es una pregunta que, un siglo después, sigue más vigente que nunca.